Eddie Murphy. Desde los monólogos de comedia hasta llegar a Saturday Night Live y al mundo, Eddie Murphy ha hecho reír al público durante generaciones. La primera vez que actué copié el estilo de Richard. Solía actuar como Richard hasta que encontré mi propio estilo. Su increíble capacidad para transformarse por completo de un personaje ridículo al siguiente, y aún así tener al público comiendo de la palma de su mano es algo incomparable. No aplaudan todavía, aguarden por favor. Sus películas se han vuelto cada vez más populares y relevantes que en ese entonces, porque es imposible dejar de mirarlo. Lo que hace es una locura. La lista de sus papeles icónicos es interminable, entre los cuales están Gumby, Axel Foley, el profesor chiflado, Dr. Dolittle y Burro. La industria del entretenimiento solía ser mi vida entera, ¿sabes? Y me sentía en peligro ante cualquiera de las tentaciones que la industria del entretenimiento tenía para ofrecer. Pero me enamoré de una excelente mujer y logré tener una gran vida hogareña y muy buenos hijos. Si encuentro un papel dramático que creo que es adecuado para mí, con el que me voy a divertir y en el que voy a aprender del director y de los otros actores con los que trabaje, no lo dudo ni un segundo. Soy el comediante que siempre saca álbumes de música, así que hacer drama no es un esfuerzo para mí. Ahora canto baladas, y eso sí que es un esfuerzo para un comediante que debe tocar una guitarra y hablar del amor, así que no tengo miedo de hacer drama. Sería un poco injusto referirse a Eddie Murphy como el mejor comediante afroamericano de la década del 80, porque no es considerado solo el mejor comediante afroamericano de su época, sino que es el mejor comediante de su época, independientemente de su etnia. Así que únete a nosotros mientras exploramos su fascinante vida y carrera. Es único en su género, y es el hombre más divertido que jamás haya estado en una película, el verdadero Eddie Murphy. Siempre le digo a la gente que puede aprender a actuar, que puede aprender a tocar un instrumento y a bailar, pero lo que no puede aprender es a ser un artista, y yo siempre he sido un artista. You're very exceptionary. No dictionary can define what's genuinely indescribable. La infancia de Eddie Murphy no fue para nada fácil. Eddie nació en Brooklyn, Nueva York, el 3 de abril de 1961. Su madre, Lillian, era operadora de teléfono y su padre, Charles, era policía de tránsito y además actor aficionado. Su hermano, Charlie, era 2 años mayor que él. Cuando Eddie tenía tan solo 3 años, sus padres se separaron. Y trágicamente 5 años después, Charles, el padre de Eddie, murió apuñalado. Este episodio hizo que Lillian quedara sola y se hiciera cargo de la familia Murphy. Pero al poco tiempo se enfermó gravemente, y como estaba bastante mal para trabajar y cuidar a los 2 niños pequeños, Eddie y Charlie fueron enviados a vivir en hogares de acogida durante 1 año. Durante el año que pasó con la familia de acogida, Eddie se obsesionó con la televisión y solía ver dibujos animados como Looney Tunes y programas como Yo Amo a Lucy. Eddie comenzó a imitar a los personajes que había visto en la pantalla, y su hermano notó que esas personificaciones eran muy precisas y divertidísimas. El propio Eddie dijo que siempre fue gracioso. Ya desde pequeño, siempre tuvo un gran sentido del humor. Pero sin duda, ese momento difícil de su vida debe haberlo ayudado a perfeccionar y mejorar sus habilidades para hacer reír a las personas y lograr que éstas lo quisieran. Cuando era niño, Eddie Murphy era muy popular en la escuela primaria y secundaria. Incluso lo votaron como el chico más popular de su clase de secundaria. Él siempre tuvo un don. Podemos decir que es un comediante innato. A veces es muy habitual leer acerca de otros comediantes, que son estos tipos de genios atormentados o que han estudiado la comedia realmente en detalle para perfeccionarse. Tienen un enfoque casi científico. Pero en el caso de Eddie Murphy, él hace que todo parezca sencillo porque para él realmente es algo innato.
Tras su paso por un hogar de acogida, su madre y su padrastro Vernon Lynch, encargado de una fábrica de helados, los criaron a él y a su hermano en Roosevelt, Nueva York. Mis padres solían decirme que estudiara y leyera libros y que trabajara en la industria del entretenimiento solo de vez en cuando. Mis maestros no me entendían. Ellos pensaban que estaba loco. Creían que era un niño disruptivo en clase. No recibí mucho aliento, pero sabía lo que quería hacer. Y puse todas mis energías para lograrlo. El 9 de julio de 1976 es la fecha que marca el inicio de la carrera de Eddie Murphy. Ese día se presentó en un concurso de talentos en el Centro Juvenil Roosevelt e hizo una imitación del cantante Al Green mientras sonaba su canción Let's Stay Together de fondo. Gracias a esto comenzó a trabajar en clubes situados a poca distancia y a realizar trabajos nocturnos en lugares que lo obligaban a desplazarse en tren. Pero para hacer esto, faltó a la escuela en secreto, y después de que su madre lo descubrió al final de su último año, fue obligado a asistir a la escuela de verano. La realidad es que yo era un estudiante bastante mediocre, y faltaba mucho a clase, ya que empecé a actuar cuando tenía 15 años. Me quedaba en los clubes nocturnos y bares hasta las 2 o 3 de la mañana. Cuando había que ir a clase, Murphy estaba durmiendo. Los primeros años de comedia de Murphy se caracterizaron por las blasfemias y los números cómicos donde imitaba a un grupo variado de personas. En ese entonces yo vestía trajes y tenía una corbata estilo plastrón que no era ni sofisticada ni auténtica. De hecho, era como un pañuelo de bolsillo y con la ayuda de un collar lo metía debajo y lo enrollaba. No era auténtico. Estábamos en una zona marginal. En mi opinión, los comediantes son muy inseguros de sí mismos. Diría que la mayoría de ellos, y se esconden detrás de su papel. Por eso son tan serios. Yo soy una persona muy materialista. Por ejemplo, a mí me encanta comprar autos, ropa y joyas. Y en mi opinión creo que eso es una clara señal de inseguridad. Soy muy inseguro y me oculto detrás de mis números cómicos. Desde que estaba en la escuela secundaria, Eddie Murphy declaró en su anuario de graduación que quería ser comediante. Era su aspiración profesional. La gente lo quiere mucho e incluso sus compañeros de secundaria lo han votado como el más popular. Después de graduarse, trabajó en muchos clubes locales e hizo presentaciones. Pero luego supo que Saturday Night Live buscaba a un miembro del elenco que fuera negro para unirse a su grupo. Se rumorea que llamó todos los días, porque estaba decidido a formar parte del elenco de Saturday Night Live. Estamos hablando del año 80 o 81. Finalmente, después de hacer 6 audiciones para el programa, se unió al elenco como extra. Podías verlo de extra en el fondo. No era uno de los protagonistas. Y una noche algo salió mal, y solo quedaban 4 o 5 minutos al final del programa, y literalmente uno de los productores de SNL agarró a Eddie. Era su gran oportunidad, así que logró maravillar al público con una de sus presentaciones y su vida cambió completamente de la noche a la mañana. Eddie Murphy por sí solo logró que Saturday Night Live volviera a nacer. Durante los 5 años que estuvo en el programa, Eddie Murphy fue básicamente la razón por la cual el programa tuvo éxito y se mantuvo al aire. Hay una historia con Joe Piscopo. Él es quien solía trabajar con Eddie con mayor frecuencia en Saturday Night Live. Era el primer programa de fin de semana juntos. Eddie tenía unos 19 años y ya se estaba convirtiendo en la nueva promesa de Saturday Night Live. Antes de que salieran al aire, Eddie susurró en voz baja: "Si los niños de Roosevelt High School me vieran ahora". Y él recién acababa de terminar la escuela secundaria. Creo que a veces la gente olvida lo joven que era cuando se convirtió en una superestrella mundial. Esto fue del año 80 al 84, periodo en el que el supuesto genio detrás de Saturday Night Live no estaba realmente involucrado en el programa. Y durante estos años se pensó que Saturday Night Live se estaba dirigiendo al fracaso, y nadie sabía si incluso permanecería al aire. Todo el mundo, desde periodistas de la revista Rolling Stone hasta comentaristas y expertos, consideran que Eddie Murphy es básicamente la razón por la que Saturday Night Live logró permanecer al aire. Se destacaba por su comedia ingeniosa, su enorme simpatía
y su capacidad de hacer reír a la gente de todos los orígenes, grupos demográficos y razas. Era gracioso y todo el mundo lo quería. Les gustaba a todos. Él es un gran motivo por el cual Saturday Night Live fue y es el éxito que es hoy. En 1982, Murphy debutó en la pantalla grande en la película 48 horas con Nick Nolte. Se estrenó en la temporada navideña de 1982 y fue un éxito rotundo. Nolte iba a presentar el episodio de Navidad del 11 de diciembre de 1982 de Saturday Night Live, pero se sentía muy enfermo para hacerlo, así que Murphy se hizo cargo. Fue el único que llegó a ser presentador mientras era miembro del elenco. Murphy abrió el programa con la frase: "Estamos en vivo desde Nueva York con el programa de Eddie Murphy". Bajó del avión y vomitó mi camisa. Nick estaba muy enfermo para hacer el programa. Y es una pena, porque Nick iba a hacer algo muy bueno esta noche. Pero sé que deseaban ver a una de las estrellas de 48 horas presentar el programa, y así será, porque lo presentaré yo, en vivo, desde Nueva York, el programa de Eddie Murphy. La versatilidad de Murphy en los años 80 se extendió incluso al ámbito musical, ya que si vas a YouTube, podrás ver el increíble video de My Girl Wants To. En ese entonces, MTV era la cima de los creadores de cultura. Ese video circuló bastante. Creo que está usando pantalones de cuero en el video. Es increíble. Murphy estaba presente en todas partes y realmente parecía imparable. Toda la gente hacía hincapié en la película y en Saturday Night Live, y me decía que todo era genial. Paramount me ofrecía más dinero. Me ofrecían dinero en todos lados. Estaban locos. Es muy aterrador, porque sucede de la noche a la mañana. Fue hace 2 años y medio. Antes jugaba al baloncesto con mis amigos en una cancha en Roosevelt Park. Hacía monólogos de comedia, ganaba $150 a la semana y estaba muy satisfecho y feliz. Tenía 19 años y me sentía feliz y muy dichoso. A ver, deseo que suceda todo lo que está sucediendo. No me malinterpreten, pero a veces debes reflexionar y ponerte al día con todo lo que sucede a tu alrededor. Y es muy aterrador. Murphy protagonizó de Mendigo a Millonario con Dan Aykroyd, ex miembro de SNL al año siguiente. La película fue la primera de las colaboraciones de Murphy con el director John Landis. De Mendigo a Millonario fue un éxito de taquilla aún mayor que 48 horas. Puedo ver cómo fui evolucionando como actor, pero no es que me miro y pienso que mis diálogos fueron sobresalientes o que perfeccioné mi forma de hablar. No es así, pero veo un crecimiento allí. Nunca voy a hacer una película seria ni nada por el estilo. Y la verdad es que tampoco me gustaría hacer una película para idiotas, en la que el personaje se muestre exageradamente idiota. No lo sé, ya veremos. ¿Crees que estuve bien en De Mendigo a Millonario? Claro. Supongo que sí. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Aykroyd en comparación con Nick Nolte? ¿Había alguna diferencia entre los dos? ¿Sus personajes eran muy diferentes? Sí, eran muy diferentes. Pero aunque sean diferentes, ambos son igual de profesionales. Ambos están ahí para ti, te ayudan con la mirada y son muy buenos actores. ¿Alguna vez pensaste que tú siendo comediante ibas a tener más diferencias con Nolte, que se ha dedicado mucho más al drama? Danny y yo teníamos más relación. Podía hablar más fácilmente con Danny que con Nick. Nick y yo somos amigos, pero tenemos personalidades muy diferentes. Él es como un viejo vaquero, rubio, robusto y corpulento. Somos diferentes, como en la película. Es así, los personajes son muy distintos. En 1984, Murphy protagonizó la exitosa comedia Un detective suelto en Hollywood. Este fue el primer papel principal en solitario de Murphy. Esta película recaudó más de $230 millones en la taquilla de Estados Unidos y se convirtió en la película más taquillera de ese año.
la comedia más taquillera de la historia y la película con clasificación restringida para menores más taquillera de la historia. Y desde mayo de 2018, ocupó el puesto 46 en la lista de películas más taquilleras de la historia de Estados Unidos tras el ajuste por inflación. Estuvo en la gran película Un detective suelto en Hollywood. Es como una de esas películas que todos vieron y recuerdan haber visto en los cines en esa época. Si ibas a la escuela y no habías visto esa película, eras todo un perdedor. Yo no vi la película porque era muy joven y mis padres pensaron que era inapropiada. La vi de adulta y lo tomé como una reivindicación ya que al fin pude verla. Eddie Murphy es un policía de Detroit. ¡Alto! Está de vacaciones en Beverly Hills. Acabo de hablar con el inspector Todd en Detroit. Dijo que si estabas investigando el asesinato de Tandino, ni volvieras. Dices que estás de vacaciones, pero pareces estar vigilando algo. ¿Vigilando? No, estoy haciendo un picnic en esta zona. Eddie Murphy. Querido Eddie. ¿Qué tal? Estoy muy bien. Es un placer conocerte. Lo mismo digo. Esta noche, Eddie luce una chaqueta de brocado negra y un collar de diamantes que dice EM. ¿Puedes mostrarlo más de cerca? Nos han descubierto. Gracias por venir. Estoy ansioso por ver la película. En 1986, Murphy protagonizó la comedia sobrenatural En busca del niño dorado. Aunque En busca del niño dorado tuvo un buen desempeño en la taquilla, la película no fue tan bien recibida como 48 horas, de Mendigo Millonario y Un detective suelto en Hollywood. En busca del niño dorado fue un cambio de ritmo para Murphy, debido al entorno sobrenatural en comparación con los entornos más callejeros de las otras películas que había hecho. Poco tiempo después, Murphy repitió su papel de Axel Foley en Un detective suelto en Hollywood 2, dirigida por Tony Scott. Fue un éxito de taquilla y recaudó casi $300 millones en todo el mundo. La televisión se trata de sentarte en tu sala de estar a ver a otra persona sentada en su sala de estar. Y eso empezó a aburrirme un poco, así que quise hacer algo distinto en televisión. No quería repetir ese estilo, así que quisimos hacer un programa distinto. De ahí surgió el programa Watsala No Ching. Quisimos hacer cosas diferentes. Arsenio, ven aquí. No sabía lo que me iba a preguntar y nunca tuve que contenerme en una entrevista. La diferencia es que yo sabía qué cosas preguntarle que mucha gente no sabe. Recordaba que una vez Eddie me había dicho que hubo una sola noche en la que se metió en la cama y no se arrodilló para orar. Fue la noche en que estaba con esta mujer. Y eso es algo que no cualquier persona sabía. Hoy en día observo a la industria del entretenimiento, que solía ser mi vida. Y admito que solía sentirme en peligro ante cualquiera de las tentaciones que la industria del entretenimiento tenía para ofrecerme. Pero afortunadamente me enamoré de una excelente mujer y tuve una gran vida hogareña y buenos hijos. La industria del entretenimiento es fantástica y logré comprenderla cuando cumplí 30 años. Y ahora yo tengo 33 años y creo que la industria del entretenimiento maduró al mismo tiempo que lo hice yo. Creo que se dio de esa manera. Es verdad que hacía mis fiestas, me divertía y hacía todas las cosas. Ahora es diferente. Ahora me divierto de otra manera. Estoy viviendo mi vida de nuevo y me siento muy conectado. En mi caso, en el momento en que tuve a mis hijos, comencé a entender mucho más a mis padres y pude volver a vivir mi infancia a través de mis hijos. Ahora estoy en ese momento. Si encuentro un papel dramático que creo que es adecuado para mí, con el que me voy a divertir y en el que voy a aprender del director y de los otros actores con los que trabaje, no lo dudo ni un segundo. Soy el comediante que saca álbumes de música todos los años. El drama no es un esfuerzo para mí. Ahora canto baladas. Y eso sí que es un esfuerzo para un comediante que debe tocar una guitarra y hablar del amor. Así que no tengo miedo de hacer drama. En 1996, Eddie Murphy protagonizó lo que para él fue su mejor trabajo, El profesor chiflado. Eddie Murphy dijo que no quiere elegir una película favorita, pero que si tuviera que elegir una que resumiera quién es él, sería El profesor chiflado.
Creo que dijo que está muy orgulloso de lo que logró en esa película con tantos personajes y tantos maquillajes distintos. Y logró transformarse en hombres y mujeres y en todo tipo de personajes diferentes. En su opinión, él siente que esa película fue la cima de lo que es capaz de hacer. El profesor chiflado ganó premios y recibió elogios. Pero creo que si tuvieras que elegir una película que resuma lo que Eddie Murphy hace mejor, según Eddie Murphy y también muchos otros, sería El profesor chiflado. La primera vez que actué copié el estilo de Richard. Solía actuar como Richard hasta que encontré mi propio estilo. Si realmente lo tomas en serio y estudias, puedes absorber lo que aprendes y construir algo con eso. No repites lo aprendido como un loro y actúas igual a otra persona. Murphy interpreta al profesor universitario Shaman Clamp. Shaman es un hombre inteligente y de buen corazón que tiene obesidad mórbida. Clamp desarrolla un fármaco experimental milagroso para la pérdida de peso. Y con la esperanza de ganarse el cariño de la chica de sus sueños, lo prueba en su cuerpo. Y digamos que las cosas no salen exactamente según lo planeado. Murphy interpreta un total de 7 personajes en la película, incluidos Shaman y la mayor parte de su familia, lo que puso a prueba la capacidad de Eddie para imitar y hacer malabares con personajes variados y excéntricos. Tener relaciones es bueno, no te avergüences, porque es hermoso. Cuando era joven, siempre tenía relaciones, por las noches. Quizás un buen caballero me traía flores y dulces, o me llevaba al cine, y luego pasábamos juntos una hermosa velada. Lo llevaba a casa y teníamos relaciones calientes y encantadoras. Es algo hermoso, no es nada para avergonzarse, especialmente si eres joven. Creo que habla de ti, Edmund. A veces cuando estoy sola me relaciono conmigo misma. Yo también. Ay, mamá. A finales de la década, Eddie Murphy era considerado la estrella más taquillera de Hollywood, pero en poco tiempo, eso estaba a punto de cambiar. El 2 de mayo de 1997 a las 4:55 de la mañana, los agentes de policía de Los Ángeles detuvieron un Toyota Land Cruiser. Luego, se descubrió que el conductor era el actor Eddie Murphy. Murphy fue interrogado y luego liberado ya que no había ocurrido nada ilegal. Sin embargo, se vio a Yali Marsayulu entrar en el automóvil y se la arrestó con una orden de arresto pendiente por prostitución. A la mañana siguiente, la historia fue noticia internacional y un tabloide pagó la fianza de $15,000 de Yalimar para obtener detalles sobre su arresto. Inmediatamente después del incidente de Hugh Grant y Divine Brown, que detuvo la carrera de Grant, los medios fueron implacables al perseguir a Murphy en esta ocasión, a pesar de su insistencia en que no había sucedido nada inapropiado. Por supuesto, en 1997 hubo un gran escándalo que involucró a Eddie Murphy, porque lo habían atrapado con una prostituta transgénero dentro de su auto. Y la explicación que Eddie dio al respecto fue que solo la estaba llevando en su automóvil. La estaba transportando. Y luego ella vendió su historia a uno de los tabloides y dijo que él le había ofrecido dinero para verlo en ropa interior. En ese momento, Eddie Murphy estaba casado con su esposa, Nicole Miller. Ellos estaban casados, entonces esto se trata de un hombre de familia, que engaña a su esposa con una prostituta transgénero. Así que obviamente los periódicos recurrieron al sensacionalismo. Eddie siempre dijo que era un buen samaritano y que solo la estaba llevando. La realidad es que este escándalo no es igual al de otras celebridades, como el caso de Hugh Grant, que fue atrapado con una prostituta. En ese caso siempre estuvo la sensación de que había pasado algo y que los habían atrapado justo en el medio del acto. En el caso de Eddie, la prostituta transgénero estaba vestida y sentada en el auto. Entonces, realmente no hay ninguna forma de probar que sucedió algo inapropiado. Así que tienes que decidir en qué creer. Pero debido a esta situación, su imagen pública definitivamente sufrió un revés cuando se conoció la historia. Un amigo estaba en la universidad y yo extrañaba esa experiencia. Así que estuve 2 semanas y luego me fui a hacer el programa. Pero extraño ir a la universidad y siento que también extraño eso de vivir en el campus y tener que ir a ver las bandas que tocan. Creo que me falta algo. No sé, no se puede tener todo. Te guste o no, has crecido. Sí, te hacen crecer rápido. Eddie tuvo un momento de tranquilidad lejos del centro de atención. Luego comenzó lo que se convertiría en un regreso monumental y lo que muchos verían como un movimiento de pura genialidad.
La aparición de Eddie Murphy como el encantador y feroz dragón Mushu en la película animada de Disney del año 1998, Mulan, presentó a esta estrella sabia e ingeniosa a una nueva generación de fanáticos. Esta nueva generación de fanáticos iba a ser la que convencería a cualquier padre escéptico de que Eddie Murphy realmente era la superestrella graciosísima, algo por lo que él se había esforzado toda la vida. De la animación a la acción en vivo, Murphy pasó a protagonizar la encantadora narración del cuento clásico, Dr. Dolittle. Debes recordar que los padres de estos niños habían crecido con Eddie Murphy en los años 80, con Saturday Night Live y un detective suelto en Hollywood. Pero también lo vieron en los años 90 con los diferentes escándalos y locuras. Sin embargo, sus hijos no conocían a Eddie Murphy ni lo habían visto actuar. Entonces, cuando los niños vieron la película de Shrek, esa fue la primera impresión e interacción que tuvieron con Eddie Murphy. Y Shrek fue un enorme punto de inflexión para él. Pasó por la acción en vivo y volvió al mundo de la animación. Y trabajó en la película Shrek, donde hizo el papel del graciosísimo e inimitable burro, lo que muchos fanáticos argumentan que es el mayor logro de Murphy. Así que Shrek estaba lleno de actores de primer nivel. Tenía a Mike Myers, Cameron Díaz, y tenía una especie de comodín en ese momento, que era Eddie Murphy. Y Eddie Murphy interpretó, o mejor debería decir su voz, interpretó al compinche burro, el amigo bromista que dice la verdad. Y Eddie realmente fue la sensación. No sé si se suponía que el personaje haría esto, pero cada escena en la que aparece el burro, realmente Murphy muestra su gran habilidad para hacer voces y su intuición para hacer comedia. Entonces, toda una nueva generación de fanáticos se obsesionó con Murphy, al igual que sus padres lo habían hecho antes que ellos. Shrek generó numerosas secuelas, atracciones de parques temáticos, videojuegos, series derivadas e incluso un musical de Broadway. La franquicia fue un éxito internacional increíble, y no hubiera sido posible si no hubiera sido por el burro de Murphy. La comediante Kathy Griffin contó que había ido a una sesión de fotos para la película de Shrek. Ella tuvo una pequeña participación en la cuarta película de Shrek, donde Eddie Murphy era el famoso burro. Y los actores que pusieron las voces hicieron una sesión de fotos. Y al final apareció la gran estrella. Él se sentó y ella le preguntó cómo estaba. Él le respondió que vivía en una gran casa, pero que tenía días buenos y malos. A veces no dormía bien. Le preocupaban algunas cosas, pero al final del día seguía siendo jodidamente bueno. Era Eddie Murphy. ¿Sabes una cosa? Creo que Eddie Murphy entiende perfectamente que es una estrella descomunal. Eddie reconoce que es una estrella y no intenta bajo ningún punto de vista ser modesto. Dice que es gracioso, que con él te reirás. Y simplemente dice la verdad. Siempre fue el dueño de sus habilidades y su don. Nunca se convirtió en un idiota, como muchas otras celebridades que obtuvieron tanta fama y dinero a los 19 años. Murphy ingresó a una nueva edad de oro del cine y protagonizó Bowfinger, el director chiflado, Dolittle 2, Soy espía, La guardería de papá, La mansión embrujada y más. Esta música es muy divertida, me encanta. ¿Cuánto has ganado? Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Estoy muy bien. ¿Cuándo interpretarás a una persona inglesa? Estamos trabajando en ello. ¿En serio? Sí. Cuéntanos más. No quiero revelar el secreto. Eddie, ¿cuánto ha costado eso? Por un lado, se necesita mucha paciencia. Y además, se necesita muchísima suerte. Gracias. Gracias, Eddie. Gracias por salvar la vida de Jimmy. Haría cualquier cosa por ustedes. ¿Qué te gustaría que Jimmy hiciera por ti? No puedo creer que me esté pasando esto. En 2006 protagonizó la versión cinematográfica del musical de Broadway Soñadoras como el cantante de soul James Thunder Early. Shrek fue un renacimiento total de Eddie Murphy, quien en 2005 decidió aceptar un papel en Soñadoras. Y puedo decir que esta fue su primera gran participación en un drama serio. Y me parece que para él fue un cambio de vida radical, y también creo que representó un gran cambio en la forma en que la gente lo veía. Podía hablar en serio, tenía más cosas además de las voces graciosas y la intuición para la comedia.
En esta película trabajó con otros actores reconocidos. En la película estuvieron Jennifer Hudson y Beyoncé, y él recibió las mejores críticas de su carrera por la película. De hecho, lo nominaron para el Globo de Oro, que lo ganó, y para el premio del Sindicato de Actores. Ese último lo perdió, pero lo nominaron al Oscar. Ante todo lo vemos como comediante, y después en películas como Shrek o Dr. Dolittle, donde nos hace reír. Pero después, también lo vemos actuar de manera muy conmovedora y madura, y aplicar tantos matices en la película, y representar a un hombre que tiene una adicción, y que no puede hacer nada bien por la mujer que ama. Y es a quien en última instancia termina perdiendo. Pero fue realmente increíble verlo atravesar todas esas emociones. Muchas personas creen que Eddie Murphy debería haber ganado el Oscar. De hecho, durante la ceremonia de los Oscar, Eddie Murphy abandonó el auditorio poco después de que anunciaran a Alan Arkin como el ganador. Muchos creen que fue una especie de protesta no tan silenciosa por haber perdido. Se merecía haber ganado y él lo sabía. En mi opinión, si miramos hacia atrás, sabemos que Alan Arkin probablemente estaba siendo honrado por el trabajo de toda una vida. Pero en cuanto a la actuación real que mereció la victoria ese año, la mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que fue Eddie Murphy quien mereció la victoria del Oscar. La actuación en Soñadoras de verdad resonó con él. Eddie acababa de divorciarse de su propia esposa y definitivamente tenía muchísimas emociones a flor de piel allí. Porque cuando en una entrevista le preguntaron cómo podía transmitir tanta tristeza y dolor, básicamente respondió que él también estaba triste y llorando por dentro. Y Eddie utilizó ese dolor para la actuación, lo que es fascinante, increíble y atemporal. ¿Cómo fue trabajar con Eddie? ¿Es tan divertido como parece? Es una persona muy tímida, pero es un genio en lo que hace. De verdad que sí. Fue increíble verlo trabajar. Él es increíble. Aprendí muchísimas cosas simplemente de verlos trabajar a él y a Jamie también. Es que no hay actores más grandes, versátiles o talentosos que Eddie y Jamie. No, no los hay. Fue realmente una bendición poder trabajar con gente tan genial y tan talentosa. Son los mejores. Aprendí de los mejores, que son Jamie Foxx y Eddie Murphy. Él era todo lo que teníamos. Impuso las expectativas muy altas cuando tenía solo 19, luego a los 20 y a los 23. Luego hizo Saturday Night Live, hizo todas las películas y ahora acaba de actuar en las películas Soñadoras y Norbit. En cada oportunidad impuso expectativas muy altas y nadie ha podido vencerlo nunca. Se especuló con una de las razones por las que Murphy perdió la oportunidad de ganar el Oscar, y se pensó que fue debido a las críticas negativas de su película Norbit, estrenada a principios de febrero de 2007. Murphy se fue de la edición número 79 de los premios Oscar, en cuanto se anunció a Arkin como ganador, a pesar de la fuerte recepción de la crítica por su actuación seria en Soñadoras. Murphy aún no estaba dispuesto a decir adiós a toda una vida de comediante. Continuó protagonizando éxitos de taquilla de comedia, junto a una multitud de leyendas del cine. En la película Robo en las alturas de 2011, Murphy actuó junto a los actores Ben Stiller, Matthew Broderick y Casey Affleck, y encarnó a un ladrón confabulador. ¿Qué hago? La Acero Azul. No sé si podré. Aguarda. ¿A esa cámara? No sé si me saldrá. ¿Estás listo? 1, 2. 3. ¡Qué genial! ¿Cómo estuve? Es la mirada Acero Azul. Y esta se llama Hierro Negro. ¿Hierro Negro? Y ahora si haces Zoolander, quiero hacer una breve aparición como una modelo loca, como una actriz real. Listo. Quiero hacer alguna de esas caminatas. Ten cuidado con lo que deseas. En el pasado Eddie ha sido acusado de ser un ermitaño. Hizo un especial con Barbara Walter y ella le dijo sin rodeos que él era un ermitaño. Pero la realidad es que Eddie no hace muchas cosas. No hace las giras promocionales. No aparece. Ni siquiera asiste a las fiestas de Hollywood. Realmente es un tipo que se queda en su casa y sale solo con las personas más cercanas. En parte puede ser porque tiene 10 hijos. Así que seguro esté ocupado con los niños. Recientemente tuvo nietos. Así que está muy ocupado con la familia. Eddie nunca se ha sentido parte de la escena de Hollywood. Y de hecho, se ofendió mucho cuando le preguntaron sobre el consumo de drogas. Y dijo que no necesitaba inhalar cocaína para ser gracioso. Y en los 80, cuando Eddie estaba en la cima de su carrera, la cocaína estaba en todas partes, especialmente en los medios. Pero nunca fue un drogadicto, y no le gustaban mucho las fiestas. En el año 2017, Eddie Murphy fue honrado con el premio Mark Twain.
En ese momento, fue realmente increíble ver cuántos comediantes legendarios se levantaron de sus sillas y dijeron que Eddie Murphy había sido su inspiración para muchísimas cosas. Fue muy interesante ver a Jerry Seinfeld, quien tiene un programa llamado Comedians in Cars Getting Coffee. Y de hecho, cuando se sentó a hablar con Eddie, le dijo que no tenía ninguna duda de que es el mejor comediante de su época. Jerry Seinfeld y Eddie Murphy actuaban juntos en clubes de comediantes, así que surgieron juntos. Tienen una conexión real y una amistad. Y Jerry Seinfeld tiene un enorme respeto, al igual que lo tienen todos los comediantes, por cómo Eddie Murphy consigue hacer que parezca tan fácil. En octubre de 2019, Murphy produjo y protagonizó Mi nombre es Dolemite y encarnó a Rudy Ray Moore. Esta película fue distribuida por Netflix y realmente fue muy aclamada por la crítica. La película tiene una puntuación del 97% en Rotten Tomatoes, y según el consenso de los críticos, Eddie Murphy hace que Mi nombre es Dolemite sea audaz, descarada y difícil de resistir en su género. Murphy recibió una nominación al Globo de Oro por su trabajo en la película. Si está Eddie, la película se hace. Sí. Y mientras escribíamos todos los días, seguíamos riéndonos y hacíamos chistes que sabíamos que solo Eddie entendería. Es una historia única e inspiradora. No existe nadie que trabaje igual que él. Es por eso que con los años, sus películas se han vuelto cada vez más populares y relevantes que en ese entonces, porque es imposible dejar de mirarlo. Lo que hace es una locura. Fue realmente interesante ver a Murphy regresar a Saturday Night Live en 2019. Estaba promocionando una película de Netflix llamada Mi nombre es Dolemite. Y Eddie fue tan importante que todos los grandes actores del programa quisieron volver la noche en que estuvo allí, como Chris Rock, y ser parte de eso. También estuvo Tracy Morgan. Querían honrarlo de alguna manera, porque saben que Eddie representa una parte fundamental del éxito del programa Saturday Night Live. En una ocasión, la revista Rolling Stone nombró a los mejores actores de Saturday Night Live, y creo que había como 140 actores entre los que podían elegir. El primer puesto fue para Belushi, y el segundo puesto fue para Eddie Murphy, debido a la manera en que transformó y elevó el programa. Esta fue su primera vez como presentador desde 1984. Su papel de presentador recibió elogios abrumadores tanto del público como de la crítica, y se convirtió en el episodio más visto desde 2008, cuando Tina Fey interpretó a Sarah Palin. Los comediantes Dave Chappelle, Chris Rock, Tracy Morgan y Kenan Thompson le dieron la bienvenida a Murphy en el monólogo de apertura. Murphy repitió sus personajes populares de Saturday Night Live, como Mr. Robinson, Gamby, Buckwheat y Velvet Jones. En el año 2019, se anunció que Murphy y la mayoría del elenco retomarán sus papeles en la secuela de Un príncipe en Nueva York, Un príncipe en Nueva York 2, que se estrenará en 2020. El 6 de diciembre de 2013, se anunció que Murphy protagonizaría una cuarta película de la serie Un detective suelto en Hollywood. Se dice que Brett Ratner será el director, que Jerry Bruckheimer será el productor, y que Josh Applebaum y Andrei Nemec serán los escritores de la película. En una entrevista de junio de 2014, Murphy habló de la trama de la película. Allí afirmó que la historia sucedería en Detroit, y que en realidad se filmaría en Detroit, lo que le daría al estado de Michigan unos $56,6 millones. El 14 de junio de 2016, se confirmó que Murphy estaba listo para repetir su papel de Axel Foley en una cuarta película. En diciembre de 2019, se informó que Netflix distribuiría la película. Mi parte favorita de los premios es cuando veo a Paige con ropa elegante. En casa suele andar en chanclas. Así es. Uso sudaderas y chanclas. En mayo de 2016, Murphy tuvo una hija con la modelo Paige Butcher, con quien sale desde 2012, luego de tener una larga historia de romances difíciles y fallidos. En noviembre de 2018 tuvieron un hijo. El segundo nombre del niño es Charlie, en homenaje al hermano de Murphy, quien murió de leucemia en 2017. Con este último hijo, la familia de Eddie Murphy suma 10 hijos, el mayor de los cuales cumplirá 31 años en 2020. El día de Navidad de 2018, los Murphy compartieron un retrato familiar excepcional en la cuenta de Instagram de Brian Murphy. En muchísimas ocasiones,
Eddie ha manifestado que sus hijos son todo para él. No aplaudan todavía, aguarden por favor. Aprendí a no hacer películas desastrosas. No haría una película que fuera salvaje, alocada, estrafalaria ni absurda. Porque quiero tener a las personas de los programas de antes, que son muy talentosas. John Landis será el director de esta próxima película. Nunca había visto a Belushi en su mejor momento. Y él era brillante. Y definitivamente cuando lo veías trabajar y hacer sus cosas, pensabas que era admirable. Pero nunca vio a Belushi en su mejor momento. Y yo quiero que la gente vea mi máximo potencial.